buenas noches a cada uno y a cada una de ustedes. Libros he presentado pocos, pero tengo la dicha de que buenos escritores hayan tenido presentación de sus libros. Entre ellos, Aurora Arias, Manuel García Cartagena, José Bobadilla, Rafael Rodríguez Enríquez, Rita de Maesemir, Francisco Leal y en esta ocasión Daniela Cruz Gil. Y más que dicha, es suerte, porque resulta más fácil y honesto presentar un buen libro, ya que no hay que mentir, tan acostumbrados como estamos a los mentideros de la cultura dominicana. No voy a hacer aquí esta noche una apología de la escritora, ni siquiera voy a esbozar su bibliografía que todos ustedes acaban de escuchar. Quisiera concentrarme en la obra y en los argumentos alrededor de la misma y dejar a un lado las anécdotas superficiales o los comentarios impresionistas. Comenzaré por la relación entre literatura y comida, que es tan antigua como la literatura misma. La escritora española Elena Yao, en su reciente libro El sabor de la ñ, 2012, hace un repaso de dicha relación e incluye 59 fragmentos de textos de comida en la literatura española y latinoamericana, además de las respectivas recetas y un glosario de términos gourmet. Sin embargo, el hecho de que un escritor haga referencia a un platillo o incluya una receta no hace que la novela, el cuento o el poema pertenezcan a ese subgénero literario que yo denomino gastroliteratura. Para que un texto pertenezca a este subgénero, la comida debe impactar de alguna manera la psicología de los personajes o la significación del texto en un amplio sentido. Gastrocuento de Daniela Cruz es una colección de 10 cuentos que tienen como hilo conductor temático y discursivo la gastronomía. Si, como dijera Borges, cito, cada escritor crea sus propios precursores, fin de la cita, Cruz Gil modifica la gastronovela como Agua para Chocolate, de Laura Esquivel, Anabel, la novela de la gastrosofía, de Julio Vega Valle, y Gastropoesía del amor, de quien les habla. Estos cuentemas, como prefiero denominar este género híbrido, se encuentran ahorcajadas entre el cuento y la poesía. En ese sentido, en una reseña publicada en el Listín Diario Digital, Yanidis López expresa lo siguiente, cito, aunque la poesía es su fuerte, Daniela dice que se siente cómoda trabajando ambos géneros. Fin de la cita. Luego comenta Daniela, cito, como la beca te obliga a concentrarte, me di cuenta de que sí puedo manejar ambos géneros, porque se complementan. Incluso hay dos autores dominicanos que se debaten en esa frontera y a veces las cruzan y las tumban. Fin de la cita. Ahorcajadas está también en los cuentos de Daniela el género sexual. A diferencia de otros textos escritos por mujeres, los cuentemas de Daniela están narrados en masculino y para decepción de las feministas son masculinos casi todos los personajes. Los narradores en segunda o tercera persona están restringidos, es decir, se atienen a lo que el personaje ve o sabe acerca de su mundo. Pero un aspecto novedoso que intuyo es que dichos narradores restringidos tienen a una autora observando por encima de sus hombros. En definitiva, sospecho son narraciones travestidas. Deseo aclarar que en esta presentación hago la distinción entre la escritora, Daniela Cruz Gil, la autora, la instancia que gobierna las narraciones en el libro, y la narradora o los narradores, quienes cuentan una historia en el texto. El crítico francés Roland Barthes ha dicho que el lector burgués detesta el arte que revela su proceso de construcción. Daniela Cruz Gil, en sus cuentemas, monitoriza a los personajes, hace un escrutinio de su propia escritura, reflexiona acerca de los conflictos entre las diferentes instancias narrativas y revela la ansiedad de sus influencias literarias: Cortázar, García Márquez, Monterroso, Kafka, Baudelaire, Rimbaud. Sus metacuentemas, es decir, cuentemas que tratan sobre los cuentemas mismos, son modelos para armar y desarmar en la mejor tradición cortasariana. Narran historias que, como en el hecho estético que planteara Borges, buscan ser y cuando parece que son,
se esfuman en el aire, dejando al lector en el asombro y la incertidumbre. En Gastrocuento, el primer cuentema que le da título al libro, Daniela esboza una poética o lo que serán los principios programáticos de su escritura. Lo primero que se presenta es una relación conflictiva entre el editor, escritor y narrador acerca de la relación entre la comida y la construcción del texto. Le preocupa a la autora, que organizará las narraciones, lo que denomina la escribidera. A diferencia de la escribidera implica lo concerniente a las condiciones reales del escritor, en este caso la escritora, asesorías, pago de los cheques, la presión atmosférica, literaria, social, laboral, sentimental, sexual, psicosexual, pasional, según la autora. Y con respecto a la sexualidad del escritor, aquí viene el golpe de broma, o utade. Juan Bosch, alegado maestro del cuento latinoamericano, en sus apuntes sobre el arte de escribir cuentos, no incluye el sexo como recomendación a los nobles cuentistas. El asunto se complica aún más porque la autora se obsesiona con la relación entre el sexo, la trama y la comida. En los cuentemas de Daniela, el narrador elucubra acerca de crímenes reales o imaginarios enmarcados en una triangulación del deseo. En la literatura, cito a la escritora, alguien tiene que morir, alguien tiene que matar, a orgasmos o a puñal. Fin de la cita. En esta cita el erotismo y la muerte, Eros y Tánatos, quedan vinculados, sobre todo si se toma en cuenta que el puñal es un símbolo fálico. El orgasmo, denominado petit mort en francés, es esa muerte previsible, simbólica, diferente a la muerte real. Asegura Georges Bataille que no hay erotismo sin sangre. En las pulsiones del corazón, en la erección, en la demanda de sangre en las zonas erógenas, en las diminutas heridas en el roce de los sexos, definitivamente en el crimen de la pasión está presente la sangre. Concluye la autora en este cuentema que tanto el crimen como el sexo producen hambre, lo que coloca a la comida como un aspecto central de su narrativa. El crimen, el erotismo, la comida y la escritura comparten la anticipación y la premeditación. El goce se encuentra en la anticipación, no en el acto mismo de la ejecución, ya que la anticipación se encuentra inmersa en un imaginario. La anticipación es el deseo que, en algunos casos, no llega a realizarse y produce, por lo tanto, extrañeza y perturbación. En ese sentido, Daniela narra el futuro, que es anticipación en el presente. Nótese el uso del contrapunteo entre los tiempos verbales presente y futuro en algunos cuentos. La anticipación, al imaginar el sabor de la comida, se convierte en algunos casos en recuerdo. En su libro del asesinato considerado como una de las bellas artes, 1827, Thomas de Quincy considera pertinaz la diferencia entre el acto que se va a cometer y el acto que se ha cometido. El primero, como todavía no se ha cumplido, implica necesariamente una condena de tipo moral. El segundo acto, una vez cometido, debe ser considerado desde una perspectiva diferente a la moral y ser tratado estéticamente. De esta manera, el acto criminal se convierte así en una representación muy meritoria. En los cuentemas de Daniela, el crimen, aunque condenable éticamente en su anticipación gozosa e imaginaria, es también estético, porque es el pretexto del cuentema mismo y está ligado a la comida y al erotismo. En cuentemas como Tupel y Ámbar, el placer oral se desplaza metonímicamente del sexo al sabor, así como también converge en la anticipación o el recuerdo del sexo. Los personajes tienen una fijación oral que de alguna manera comparten con los narradores en su afán de perfeccionar la expresión oral de la que surge la escritura. En Duvel, la cerveza remite metafóricamente al cuerpo perdido de la amada, cuyo nombre no en vano es Bélgica, país donde se produce esa marca. Cito: botella morena como la piel de Bélgica, madurada con paciencia, con ese sabor alojado en el tope de su cuerpo, secretamente dormido. Se la bebió a tragos largos,
la espuma bajando y subiendo en la botella, el cuerpecito de Bélgica subiendo y bajando sobre él. Fin de la cita. En ámbar, el protagonista... Comémonos los dos que nada nos cuesta. En ámbar, el protagonista pone a enfriar 2 cervezas en la nevera para esperar al amante. Las cervezas prefiguran el encuentro entre los dos amantes. Cito: sus tardes se llenan de ámbar, de ese sabor amargo y fuerte que cada tarde confunde con la boca de ella. Fin de la cita. Luego, el sabor de la cerveza, ya prefigurado, pasa a mediar el erotismo entre ambos. Cito: las 2 botellas de cerveza medio llenas, las bocas medio vacías, se llenan de cada uno, mientras cada cual quiere comerse al otro. Fin de la cita. Chupar, morder, comer, lamer, saborear son actividades del placer oral presentes en el sexo y la comida. La comida, como leitmotivo en cada uno de los poemas, surge como esa extrañeza perturbadora que Freud denominó Unheimlich, es decir, la sensación de desfamiliarización dentro del contexto de lo familiar, lo cual produce estupor o una cuasi revelación estética de algo que por evidente está más allá de lo evidente. De acuerdo con Freud, esta consiste en el malestar de una experiencia que linda con la angustia y que se presenta a partir de la repetición de un hecho banal. Cito: la extrañeza inquietante será ese tipo de espanto que se apega a las cosas conocidas desde hace mucho tiempo y desde siempre familiares. Fin de la cita. Si las bebidas, la comida y el cigarrillo, fijaciones orales por excelencia, convocan el deseo, también instauran lo abyecto, como separación brusca del cuerpo amado y la perturbación de lo familiar. En la mayoría de los poemas hay una ausencia por muerte o abandono del cuerpo amado. En Langosta y en Club Sandwich, el triángulo amoroso da como resultado el crimen como hecho real y como anticipación imaginaria en los respectivos cuentos. La langosta, esa masa salada, en el primero desplaza el cuerpo de la esposa asesinada por el protagonista. Cito: una sinfonía armónica con la desaparición del contenido del plato. Fin de la cita. Es esa masa salada antierótica, rechazo del cuerpo de la mujer asesinada, el hecho trivial, cotidiano, de comerse una langosta o un club sándwich en un restaurante oculta el crimen por parte de los protagonistas en estos poemas. Si el sabor amargo, fuerte de las cervezas en los poemas mencionados anteriormente establece una relación metafórica por similitud con el cuerpo amado, en Crepes la salsa bechamel tiene esa textura de la tristeza, el espesor de las lágrimas de ausencia. Comer crepes en bechamel en un restaurante del Malecón de Santo Domingo revela las lágrimas y la ausencia del amante. Cito: las ciudades no se mueven, la gente sí. Fin de la cita. En Plátano Frito, el anuncio de la muerte ocurre durante una situación tan cotidiana como el almuerzo, que incluye plátanos fritos tan cotidianamente dominicanos, causada por el crimen, la enfermedad, el suicidio, el abandono o el orgasmo. La muerte es siempre una ausencia violenta y suave, como las cervezas, diría Daniela. En los gastrocuentos de Daniela Cruz Gil, la comida, placentera o no, posee esa cualidad perturbadora que abre puertas al misterio, a lo inefable, a lo que se resiste a ser nombrado, en definitiva, al goce de lo luminoso. Felicitemos a Daniela Cruz Gil por la publicación de su excelente libro. Gracias.